el anuncio de una ley de cuotas que incorpora la reforma al sistema binominal. Esta consta en que ningún partido pueda representar más del 60% de candidatos del mismo sexo y asegurar así al menos el 40% de postulantes mujeres. Vamos a analizar este tema. Nos acompaña María de los Ángeles Fernández, directora ejecutiva de la Fundación Chile 21. Gracias por su tiempo. Buenas tardes. Gracias, Macarena, muy amable. ¿Es una buena noticia la ley de cuotas? Bueno, yo estoy feliz. Creo que es una muy buena noticia y que además viene a reparar una deuda de la transición con las mujeres chilenas. Al terminar el gobierno de la presidenta Bachelet en el año 2010, a pesar de que ella había colocado como una señal muy potente la importancia de visibilizar mujeres en política, y acordémonos de la paridad ministerial, siempre sentimos que la participación política femenina y también todo el tema relativo a los derechos reproductivos habían quedado un poco en el cajón guardados, y de alguna manera esto permite reposicionar esta demanda. ¿Viene el cambio cultural y la ley o el cambio cultural? Se lo pregunto porque Chile está preparado precisamente, y los partidos políticos están preparados para poder hacer frente a una ley de cuota con esta cifra del 40% de postulación de mujeres, entendiendo que la presidenta Bachelet tuvo, ¿cierto?, la intención de un ministerio paritario en su primer gobierno, ahora no lo logró, y lo difícil que también ha podido ser el completar con mujeres distintos puestos y cargos públicos. Bueno, el tema o el desafío de lograr que las mujeres participen de mejor manera y de manera creciente en las instancias de decisión política no se responde con una sola variable o con un solo factor. La evidencia comparada demuestra que son un cúmulo de factores tanto culturales como estructurales, como también político-institucionales, los que inciden y dan cuenta de si las mujeres logran llegar de mejor forma, más rápidamente, en volúmenes más masivos a este tipo de instancias. Pensemos que las mujeres somos el 52% de la población, y el género es la división estructural más importante que atraviesa todas las sociedades. Lo digo para aquellos que me responden por Twitter diciendo que, bueno, pero si va a haber cuotas de género, debería haber cuotas para discapacitados y cuotas para pueblos originarios, y así suma y sigue. Y la verdad que pueden ser demandas, esas cuotas, todas muy legítimas, pero no olvidemos que las mujeres en una población no somos una minoría, somos una mayoría minorizada. Por tanto, este tipo de iniciativas vienen a responder a esa demanda. Y si estamos preparados o no, bueno, solamente quiero recordar las palabras de un expresidente que, cuando la presidenta Bachelet en ese minuto era candidata en el 2005, dijo que Chile no estaba preparado para tener una mujer como presidenta. Entonces, de repente es necesario impulsar este tipo de medidas para provocar los cambios, porque la inercia, si dejamos que solamente la inercia funcione, jamás vamos a llegar a tener paridad en los órganos representativos de gobierno. Por lo tanto, ¿usted cree que es necesaria la ley para poder, cierto, permitir el acceso y bajar las barreras para que las mujeres accedan a cargos públicos? Hemos conocido algunos detalles, no conocemos todavía en extenso, ¿cierto?, este proyecto de ley, pero se habla de este incentivo monetario, económico para los partidos políticos que logren una mujer, ¿cierto?, en algún cargo, en alguno de los escaños. ¿Le parece correcto el incentivo? Me parece fantástico porque además, bueno, el hecho de que Chile llegue tarde a asumir este desafío, por un lado permite corregir una anomalía, porque la gran mayoría de los países de la región en la cual estamos insertos tiene ley de cuotas, y Chile aparecía así como un eslabón perdido ahí por el lado, ¿no? Pero además el hecho de llegar tarde permite que Chile observe la experiencia comparada de países que pusieron cuotas y no les fue bien. ¿Por qué? Porque los partidos han demostrado en casi todas partes que echa la ley, echa la trampa. Es decir, burlan o buscan resquicios para no cumplir a cabalidad la ley, y entonces se ha visto que es muy importante o bien poner sanciones o bien generar incentivos. A mí me gusta, digamos, el incentivo porque apela a una disposición positiva en vez de la sanción, que es algo mucho más duro. Y claro, también es opinable el monto que allí se señala, pero hay que partir por algún tipo de monto. A mí me gustaría que en el futuro, dado que las mujeres, una de las barreras más grandes que enfrentan es la consecución de recursos políticos para llevar adelante las campañas, ojalá que esto se complemente con una, digamos, corrección en la ley de gasto electoral. Me gustaría, en el futuro, que se le entreguen más recursos a las mujeres, o que, por ejemplo, si hay en el futuro una ley de partidos políticos nueva y moderna, porque tenemos todavía la ley de partidos políticos del año 87, o sea, es decir, es una herencia de la dictadura, pudiéramos a lo mejor incorporar
digamos, incentivos a los partidos para que capaciten a las mujeres también a enfrentar el desafío de competir. En lo cultural, más allá, ¿cierto?, de esta ley de cuota, en lo cultural, ¿por qué es tan difícil el acceso de las mujeres a la clase política? ¿Qué es lo que pasa en la cultura chilena? Y además usted es una observadora de fuera que tal vez pudiera hacer algún diagnóstico. ¿Qué pasa que es tan difícil para las mujeres poder, por ejemplo, estar en el Parlamento? No así, bueno, el año pasado compitieron 2 mujeres precisamente en la carrera presidencial. ¿Qué es lo que pasa en nuestro país? O sea, observadora tan de fuera no soy, no, porque claro. Voy a llevar 30 años en Chile, y soy nacionalizada chilena, así que no me siento tan de afuera. El punto es que la situación chilena creo que es particularmente llamativa, justamente porque tenemos mujeres en las cúspides, o en la cúspide de órganos muy importantes. Partamos por la Presidencia de la República, que es el órgano más masculino de todos de poder. Tenemos una presidenta en el Senado, tenemos la presidenta del Tribunal Constitucional, tenemos además en órganos sociales muy importantes también mujeres que los dirigen, como la presidenta de la CUT, o bien las 2 líderes de las principales federaciones de estudiantes son mujeres. Entonces, cualquiera que llegue de afuera pensará que Chile es el mejor digamos, país del mundo para que las mujeres vivamos acá. Y la verdad que, bueno, no estamos a la altura de la India, que es un país deplorable para las mujeres, pero la verdad que yo tiendo a pensar que estas mujeres que llegaron son más bien excepciones, no son la norma. Lo que nosotros vemos es que la mayoría de las mujeres en Chile todavía no están presentes en las instancias donde se toman decisiones políticas relevantes. Tenemos un promedio de un 15-16% en el Congreso. ¿Para qué hablar de la empresa? Si la política es difícil, pensemos en el mundo de la empresa. Tenemos solamente 3% de mujeres en directorios de empresas que reportan al IPSA. Pensemos en la brecha salarial que tenemos. Efectivamente, tenemos, digamos, dificultades por muchos lados, a pesar de que hemos avanzado mucho. Uno quiere tender a ver el vaso medio lleno. Pero justamente porque la presencia de mujeres y la presencia no de un porcentaje mínimo de mujeres, sino una masa crítica significativa, estamos hablando de un 40%, en aquellos lugares donde se toman decisiones relevantes para la sociedad, hace que esas sociedades ganen mayores cotas de legitimidad, que no es un tema que abunde en Chile. Tenemos un preocupante descrédito de las instituciones políticas y además se ha corroborado en todas partes, Macarena, que cuando las mujeres están presentes en esas instancias, en una masa crítica significativa, los temas o los problemas o las demandas que nos interesan a las mujeres son mejor atendidas y mejor respondidas, porque las mujeres llevan a esos espacios los temas que nos interesan a las mujeres. Sin duda. ¿Qué pasa con los partidos políticos? ¿Son capaces ellos de enfrentar el desafío de poder llevar, ¿cierto?, dentro de sus candidaturas un 40% de mujeres, cuando hoy día sabemos que la participación de mujeres en políticas es poca? ¿Cómo ves tú ese problema? O sea, hay mujeres buenísimas, excelentes, muy competentes por todas partes. El problema es que para las mujeres es muy difícil penetrar en la lógica con la cual se mueven los partidos políticos, porque los partidos políticos se mueven con lógicas básicamente de patronazgo y de clientelismo, que no es una faceta, no es una dinámica que nos resulte natural a las mujeres, ni tampoco es una faceta ni una dinámica que sea deseable en política. Ojalá pudiéramos romper esa lógica de patronazgo y de clientelismo. Las mujeres no se desenvuelven bien en esas aguas. Las mujeres, y esto lo ha reportado los estudios a nivel internacional, logran avanzar y logran estar presentes, por ejemplo, en los lugares donde la política es más formal que informal, en los lugares donde hay mayor transparencia, mayor rendición de cuentas. Y eso es un ámbito y fenómenos que no están no pululan mucho por los partidos. En los partidos a veces hay mucha opacidad, poca transparencia. Entonces es muy importante que a través de esta ley que está impulsando la presidenta Bachelet se rompa esta inercia. Hay que partir por algo. Siempre este tipo de leyes son perfectibles, pero yo creo que ella, por un lado, está avanzando en un sistema que, fíjense bien, es muy importante que la ley de cuotas funcione y encaje bien con el sistema electoral. Y ella está avanzando en un sistema proporcional moderado, y al mismo tiempo está incorporando ley de cuotas y al mismo tiempo está incorporando estos incentivos financieros. O sea, me parece una medida de acercarse a la problemática bastante integral. Hay mujeres que también algunas veces han presentado críticas a la ley de cuotas. ¿Qué le parece? Sí, bueno, me lo acabo de poner en Twitter. Me parece que las mujeres somos expertas en dispararnos en los pies y contra nosotras mismas. Creo que hay una serie de mitos instalados
instalados con relación a las cuotas en términos de que van en contra de la meritocracia, lo cual es una falacia porque resulta que yo quisiera invitar a la gente a ver nuestro Congreso y verá en el Congreso una diversidad de hombres, porque mayoritariamente son hombres, donde muchos están ahí por mérito, pero otros no están ahí por mérito. Uno a veces llega al Congreso o llega a cargos de representación por un conjunto de fenómenos o variables y no solamente por mérito. Entonces, la pregunta es ¿por qué a las mujeres se nos exige mérito? ¿Y por qué las mujeres a nosotras mismas nos exigimos algo así? Yo lo que veo es que las cuotas funcionan, que la mitad de los países en el mundo tienen cuotas, que aquellos países que han incorporado estas medidas han avanzado mucho más rápido a lograr un sistema... Han avanzado más rápido para lograr un sistema mínimo de justicia política. O sea, la medida para observar si un país es más igualitario o no políticamente en materia de género es la presencia de mujeres en los congresos. Y estas medidas permiten acelerarlo. Más allá de lo que hemos conocido, la ley que usted dice que podía ser perfectible, más allá de premiar, ¿cierto?, que una mujer llegue, tal vez modificar o desviar, ¿cierto?, este incentivo monetario, por ejemplo, para poder financiar una campaña de una mujer, ¿no? Claro, lo que pasa que, ¿qué va a suceder? Si tú no colocas un incentivo financiero de esta naturaleza, Macarena, va a suceder que los partidos sí van a colocar mujeres, pero las van a situar seguramente en distritos donde ellas no tienen chance de ganar, o las van a poner en los últimos lugares de la lista. Creo que es bueno para Chile quizá llegar tarde a esto, porque tenemos tanta experiencia que tomar en el mundo y observar aquellas cosas que debemos corregir de antemano, que este incentivo permite corregir esta práctica que hemos visto en muchos partidos en el mundo, que una vez que está instalada la cuota, si no hay un incentivo, ellos van y las colocan a las mujeres en los últimos lugares, sin ninguna posibilidad de... Claro. Y es muy importante que esto se haga, Macarena, porque efectivamente, una vez que la presidenta Bachelet dejó el gobierno y se instaló el gobierno de Piñera, lo que hemos visto es una tremenda regresión. Chile en este minuto ocupa el lugar 91 de 136 países en el ranking de igualdad de género del Foro Económico Mundial. Chile está más cerca de los Emiratos Árabes que de los países con los cuales nos gustaría compararnos. Chile, vimos además en el intertanto, desde el año 2010 al 2014, que tuvimos un conjunto de elecciones, partiendo por las primarias y después las elecciones, las municipales y las parlamentarias, donde incluso bajamos los promedios históricos de candidatas. El promedio histórico de candidatas del año 90 al 2010 era un 20%, pues bajamos a un 18.8%. Por eso que es muy importante que existan estas medidas para ver si logramos incorporar algún nivel de energía y dinamicidad a este sistema político. María Los Ángeles, gracias por acompañarnos esta tarde en CNN Chile y compartir su análisis.